Girl, you have got to try this Laneige lip mask. Trust me, my lips needed that love. Love these vanilla vibes from Kayali. That top note is just so smooth. Smooth and stunning. That's what you get with this K18 hair mask. Those brands everybody's talking about, they're at Sephora. Discover the hype with the hottest names in beauty, including Laneige, Kayali, K18, and Rare Beauty. Only at Sephora. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. El OFM, también conocido como Galg Galum, es una referencia a la rueda que Ezequiel vio en la visión del carro, como se describe en el libro de Ezequiel 1:1, 15-21, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este libro hace mención a los ángeles en 108 ocasiones, destacando ejemplos de su intervención en las vidas de Abraham y Jacob, según consta en el libro del Génesis. Es interesante notar que, en el libro del Éxodo, Moisés también tuvo encuentros con ángeles durante sus viajes por el desierto. En total, la palabra ángel o ángeles aparece 32 veces en los escritos de Moisés. Esto muestra que los ángeles son seres reales, no meras figuras u opiniones míticas. El reino espiritual es un reino fascinante que tiene un profundo impacto en nuestra realidad física. Si bien el mundo demoníaco puede estar oculto a la vista, el reino angelical es igualmente misterioso e inspirador. Estas personalidades espirituales existen más allá de nuestra percepción terrenal y pueden ejercer una poderosa influencia en nuestras vidas. Aunque no podemos tocarlos, los ángeles pueden actuar en situaciones que están fuera de nuestro control, incluido el derrocamiento de reyes. El término Ofanim del hebreo antiguo se refiere a ruedas, utilizándose el singular Ofan para describir las ruedas direccionales mencionadas varias veces en el Antiguo Testamento. La OFM puede referirse a las ruedas ordinarias de un carro o carro, pero adquiere especial prominencia en las ruedas del trono de Dios, mencionado en la visión de Ezequiel. En cuanto a Ezequiel, su nombre significa Dios es fuerte o Dios fortalece, indicando que su ministerio fue fortalecido por Dios mismo, incluso en tiempos de juicio severo. No fue abandonado, ni siquiera durante el exilio. Ezequiel tuvo la visión de la OFM mientras estaba en el exilio, y este encuentro marcó el comienzo de su ministerio profético. En su descripción inicial de la visión, Ezequiel 1:14, informa que, mientras estaba entre los exiliados, vio los cielos abiertos y tuvo visiones de Dios. La dificultad para definir la OFM, tal como se describe en la visión de Ezequiel, refleja la complejidad de esta experiencia. Ezequiel describió su visión usando símiles, como metal brillante en medio del fuego, para transmitir una idea de lo que vio. Aunque sus palabras intentaron capturar la experiencia, reconoció la limitación de describir algo tan trascendente. Más tarde, las criaturas que vio fueron identificadas como querubines. Ezequiel describió las ruedas como ruedas de carro, sugiriendo una estructura que podía moverse en todas direcciones sin necesidad de girar, algo similar a un giroscopio. Al describir lo indescriptible, Ezequiel, en Ezequiel 1:1, 15-21, fue testigo de una visión de 4 seres, cada uno con 4 ruedas tocando el suelo junto a ellos, una rueda al lado de cada ser. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Todos parecían iguales, hechos del mismo material. Cada uno tenía una segunda rueda que giraba transversalmente en su interior, lo que permitía a los seres moverse en cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de girar. Los bordes de las 4 ruedas eran altos y aterradores, cubiertos de ojos por todos lados.
Cuando los seres vivos se movían, las ruedas los seguían. Cuando volaron, las ruedas también subieron. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, así que donde quiera que iba el espíritu, también iban las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detuvieron, las ruedas se detuvieron. La interacción entre las ruedas y los querubines fue constante, y Ezequiel informó que el Espíritu de Dios se manifestó en todo lo que sucedió. Ezequiel también se dio cuenta de la omnisciencia de Dios representada por los múltiples ojos que vio. Este gran libro comienza con una visión en la que Dios llama al profeta para que sea su portavoz y vigilante de los exiliados hebreos. Ezequiel proporcionó visiones a través de analogías, comunicando una imagen y luego compartiendo su interpretación. Las visiones divinas siempre guían a los líderes y a las personas en la dirección correcta. La visión divina incluía el hecho de que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, permitiéndoles moverse en cualquier dirección en que se movieran las ruedas. Esta extraordinaria visión incluía enormes ruedas, seres vivos, fuego envolvente y ojos en las llantas. Una imagen deslumbrante de la providencia de Dios siempre en acción, intrínsecamente diseñada, sin fallar ni retrasarse. Lo que Ezequiel vio o describió en este pasaje es difícil de visualizar completamente, representando probablemente un magnífico carro de 4 ruedas que trae a escena el trono de Dios, transmitiendo la idea de continuidad, movimiento y actividad no solo de los seres vivos, sino también de Dios. El OFM u Ofanim se menciona de la misma manera en Ezequiel 10. Esta visión puede parecer extraña al lector moderno, pero es importante recordar que es una experiencia visionaria y las características surrealistas pueden superar al realismo. El OFM ha sido objeto de fascinación para muchos, y escritores apocalípticos judíos posteriores le han dado vida propia. Las ruedas finalmente fueron reconocidas como un tipo separado del ángel, conocido como Ofanim. This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 15 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more. Si los Ofanim son en realidad seres angelicales o simplemente un mecanismo de transporte multidimensional, impulsado divinamente, es una cuestión secundaria. Lo importante es su papel al mostrar la gloria de Dios a Ezequiel y a todos los demás creyentes, que algún día leerían su relato y obtendrían una visión renovada de Dios. Segundo en la línea de sucesión real, ¿quién es el ángel de la destrucción? ¿Quién es el destructor, también conocido como ángel de la muerte? Dios empleó a seres angelicales celestiales como mensajeros en varias ocasiones para ejecutar juicios sobre los pecadores en la tierra. Este ser es mencionado como el ángel de la destrucción en varias traducciones de la Biblia. No hay evidencia clara en la Biblia de que algún ángel haya sido designado como ángel de destrucción o ángel de muerte. Lo máximo que podemos inferir es que la Biblia se refiere a un ángel de destrucción como un ser o seres celestiales que fueron enviados para destruir a aquellos que estaban bajo el juicio de Dios. En el libro del Éxodo, la visita más conocida del ángel de la destrucción ocurrió durante la primera Pascua. El libro del Éxodo cuenta la historia de las 10 plagas de Egipto. Según el relato del Éxodo, los hebreos que vivían en Egipto estaban bajo el cruel gobierno de Faraón. Su líder, Moisés, le pidió al Faraón que los dejara partir hacia Canaán, pero el Faraón se negó. En respuesta, el dios hebreo envió 10 plagas a los egipcios, demostrando su poder y descontento, con el objetivo de persuadir al Faraón para que liberara al pueblo hebreo. Mientras los israelitas aún estaban en Egipto, el Señor dio instrucciones a Moisés y a Aarón, diciéndoles que a partir de ese momento, el mes sería el primer mes del año.
Debían seleccionar un cordero o un cabrito para sacrificar, un animal para cada familia. Si la familia era demasiado pequeña para comerse un animal entero, debían compartirlo con otra familia. El animal seleccionado deberá ser un macho de 1 año, una oveja o una cabra sin defectos. Debían cuidar de este animal hasta la tarde del día 14 del primer mes, cuando toda la comunidad de Israel debía sacrificarlo al atardecer. Deberían esparcir la sangre a los lados y encima de las puertas de las casas donde comerían al animal. Deberán asar la carne al fuego y comerla junto con hierbas amargas y pan sin levadura. No deben comer carne cruda o cocida en agua, sino asada al fuego, incluyendo la cabeza, las piernas y los órganos internos. Las sobras debían quemarse a la mañana siguiente. Comerían apresuradamente, calzados con sandalias y con callados en la mano, porque era la Pascua del Señor. Esa noche Dios pasaría por la tierra de Egipto y mataría a todos los primogénitos, tanto humanos como animales, ejecutando juicio contra los dioses de Egipto. La sangre en los postes de las puertas serviría de señal, y la plaga de la muerte no alcanzaría las casas marcadas. Este sería un día recordado de generación en generación como una fiesta especial para el Señor, con una ley que establecía que durante 7 días se haría pan sin levadura. El primer día del festival, todas las residencias deben ser limpiadas de cualquier rastro de levadura. Cualquiera que coma pan leudado durante los 7 días de la fiesta será excluido de la comunidad de Israel. Al principio y al final de la festividad, todos deben observar un día oficial de Santa Congregación, durante el cual no se permite ningún trabajo, excepto la preparación de alimentos. Esta fiesta, conocida como Fiesta de los Panes sin Levadura, se instituye como recordatorio de la liberación de Egipto, y es una ley perpetua que debe observarse de generación en generación. Durante los 7 días de la fiesta, hasta el día 21 del primer mes, no habrá levadura en ninguna casa. Cualquiera que consuma cualquier cosa fermentada durante este periodo será excluido de la comunidad de Israel. Estas regulaciones se aplican tanto a los extranjeros residentes como a los nativos de Israel. Durante este tiempo, solo se debe consumir pan sin levadura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les ordenó que eligieran un cordero o un cabrito para cada familia para ser sacrificado como animal de la Pascua. La sangre del animal debe drenarse en una palangana y luego se debe mojar un manojo de hisopo en la sangre y rociar sobre los lados y el dintel de las puertas de sus casas. Nadie debe salir de su casa hasta la mañana siguiente, porque el Señor pasará por la tierra para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en las puertas, salvará esas casas del ángel de la muerte. Estas instrucciones se establecen como ley perpetua que deben observar todas las generaciones. Cuando entren a la tierra prometida, deben continuar observando estas ceremonias. Cuando los niños pregunten sobre el significado de estas prácticas, se les explicará como el sacrificio de Pascua al Señor, quien salvó los hogares de los israelitas en Egipto, mientras él golpeaba a los egipcios. Entonces, tal como lo ordenaron Moisés y Aarón, el pueblo de Israel adoró al Señor y siguió sus instrucciones. A medianoche el Señor hirió a todos los primogijos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del cautivo en el calabozo, y hasta el primogénito del ganado. Un gran lamento resonó por toda la tierra de Egipto, donde ni una sola casa escapó a esta tragedia. Éxodo 12, 1-30. Cuando el Señor pasa por la tierra para castigar a los egipcios, ve la sangre en los lados y en las partes superiores de las puertas, y pasa sobre estas casas, impidiendo que el destructor entre y os haga daño. Éxodo 12:23. Algunas traducciones, como Génesis y la versión King James americana, mencionan al ángel de la muerte en lugar del destructor. A este ser también se le llama el destructor de los primogénitos, en Hebreos 11,
27-28. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no menciona explícitamente a un ángel. Solo indica que el que causa daño mataría al primogénito de Egipto. Puede que haya sido el Señor mismo actuando como destructor, pero también es posible que haya enviado un ángel para realizar esta tarea. En el Salmo 78, las plagas de Egipto se describen como llevadas a cabo por un grupo de ángeles destructores, usando la palabra hebrea para ángel, aunque no se refiere a un ángel específico. Además, un ángel destructor fue enviado como mensajero celestial para juzgar a los israelitas como consecuencia del pecado de David al realizar un censo. El Señor envió una plaga que duró 3 días y que provocó la muerte de 70,000 personas. Cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, el Señor le ordenó que se detuviera, salvando la ciudad. Durante el ataque asirio a Jerusalén durante el reinado del rey Ezequías, un ángel destructor también entró en acción y mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Este ángel fue enviado a proteger la ciudad en honor del siervo David. Otra mención de un ángel que trae muerte y destrucción ocurre en Hechos, que describe el juicio de Dios sobre el rey Herodes, Hechos 12:23. Instantáneamente, un ángel del Señor enfermó a Herodes porque aceptó la adoración del pueblo en lugar de darle la gloria a Dios. Luego fue consumido por los gusanos y murió. Un ángel con intenciones letales, conocido como el ángel del Señor, empuñando una espada, advirtió a Balaam en Números 22, 31-33. El Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino, con su espada desenvainada en la mano. Balaam inclinó la cabeza y se acostó boca abajo. El ángel del Señor le dijo: ¿Por qué golpeaste a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo salí para enfrentarte a ti, porque tu conducta era obstinada y contra mí. El asna me vio y se apartó de mí 3 veces. Si ella no se hubiera alejado de mí, ciertamente te mataría ahora y la dejaría vivir. Además, Jesús menciona que los ángeles estarán involucrados en el juicio final mundial de los malvados. Mateo 13:49-50. Será al final del siglo que vendrán los ángeles y separarán a los impíos de los justos, arrojando a los impíos en el horno de fuego, donde habrá llanto, tristeza, dolor y crujir de dientes. En ninguno de estos casos, a los ángeles se les llama ángeles de destrucción o ángeles de muerte. Podemos referirnos a un ángel que ejecuta el juicio de Dios como un ángel de destrucción, pero este término no es explícitamente bíblico. Además, los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios y son los primeros en la jerarquía angelical. Aparecen en la Biblia inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Génesis 3. Luego de ser expulsado del jardín del Edén, Dios colocó querubines para custodiar el camino de acceso al árbol de la vida, impidiendo así que Adán y Eva regresaran y comieran de él. Estos seres celestiales demuestran la preocupación de Dios por proteger a la humanidad de la perpetuación de su estado caído. La reacción de Adán al presenciar a estos gloriosos querubines por primera vez en la historia de la humanidad no se revela, pero es probable que haya sido una mezcla de miedo y asombro, como se ve en otras secciones de la Biblia, que describen cómo reacciona la gente al ver ángeles. Zacarías. Por ejemplo, en Lucas 1:11-13, un ángel del Señor se apareció a Zacarías, de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó y se llenó de temor cuando vio al ángel, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu petición en oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre el Juan. John Adams se dio cuenta de que su transgresión lo había separado de la compañía y la presencia de un Dios santo. Curiosamente, la siguiente mención de los querubines en la Biblia implica la recuperación de lo perdido. En Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios muebles
que se usarían en el tabernáculo, incluido el arca de la alianza y el propiciatorio, donde Dios prometió reunirse en comunión con Moisés. Moisés fue instruido detalladamente sobre lo que Dios quería, especialmente en lo alto del propiciatorio, donde eligió representaciones de los querubines en oro. Luego, Dios le ordena a Moisés que haga un arca de madera recubierta de oro, con querubines tallados en cada extremo del propiciatorio, formando una sola pieza de oro, los querubines mirándote. Por el otro, protegerían la expiación, representando la presencia y comunión de Dios con Israel. Estos detalles muestran la importancia simbólica de los querubines para comprender la presencia de Dios y el cuidado de su pueblo. Representan no solo la santidad de Dios, sino también su protección y comunión con quienes lo buscan. La descripción continúa con las instrucciones para la construcción del Arca de la Alianza y el propiciatorio. Moisés recibió instrucciones de hacer el arca de madera cubierta de oro, con medidas específicas y detalles detallados sobre su construcción. El propiciatorio, hecho de oro puro, también recibió instrucciones detalladas, incluida la colocación de los querubines tallados en sus extremos. Los querubines, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio, representaban la presencia y protección de Dios sobre el lugar de la expiación. Estas figuras simbólicas eran esenciales para el culto y la adoración en el tabernáculo, sirviendo como un recordatorio constante del compañerismo de Dios y el cuidado de su pueblo. Al colocar las tablas de la ley dentro del arca de la alianza y cubrirla con el propiciatorio, Dios prometió encontrarse con Moisés allí y darle sus mandamientos para el pueblo de Israel. Estos elementos sagrados representaban la presencia continua de Dios entre su pueblo y la importancia de la obediencia a sus mandamientos para mantener esta comunión. ¡Qué vista tan increíble debe ser! Eran los querubines asociados con la presencia misma de Dios. En las fuentes bíblicas aparecen como guardianes, encargados de declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia divina. Por mucho que Adán anhelara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaron que había quebrantado la ley de Dios. Al sumo sacerdote de Israel, una vez al año, se le permitía entrar al lugar santísimo para contemplar la misericordia. Estoy seguro de que debió haber sentido, en cada ocasión, no pertenezco aquí, en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, en la Biblia, a menudo eran representativos de las cosas celestiales, integradas en el diseño del Arca de la Alianza y el tabernáculo en la casa de Dios. Por orden de Ezequiel 10:8-14, todos los querubines tenían lo que parecían manos humanas debajo de sus alas. Miré, y cada uno de los 4 querubines tenía a su lado una rueda, y la rueda brillaba como un barril. Las 4 ruedas parecían haber sido hechas de lo mismo. Cada rueda tenía una segunda rueda que giraba transversalmente en su interior. Los querubines podían moverse en cualquiera de 4 direcciones. Se enfrentaban sin darse la vuelta mientras se movían. Iban directamente en la dirección en la que miraban, sin desviarse nunca. Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertos de ojos. Los querubines tenían ojos en todo el cuerpo, incluidas las manos, la espalda y las alas. Escuché a alguien referirse a las ruedas como las ruedas que giran de cada uno. Los 4 querubines tenían 4 rostros. El primero era rostro de buey, el segundo era rostro humano, el tercero era rostro de león y el cuarto era rostro de águila. En Ezequiel 10 se muestra que los querubines no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos y rodeados de ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono oscuro en el capítulo 10, y los querubines dan la pista de que el profeta presenta su visión que profetiza la destrucción de Jerusalén. En Ezequiel 9:3, el Señor descendió de su trono sobre los querubines hasta el umbral del templo,
mientras que en 10:1 regresa nuevamente para sentarse sobre ellos. En la calma antes de la tormenta, vemos a los querubines estacionados en el lado sur del santuario, estacionados en posición hacia la ciudad. Fueron testigos del comienzo de la retirada gradual de la gloria de Dios de Jerusalén. El batir de sus alas indica acontecimientos inmensamente importantes a seguir. Luego los querubines se levantan preparándose para la partida. Si bien Ezequiel 10 es difícil de entender, un punto aparece claramente. Los querubines están asociados con el esplendor de Dios. Este capítulo es uno de los pasajes más enigmáticos y, sin embargo, evocadores de la Biblia sobre la grandeza de Dios. Y esto involucra a seres angelicales y humanos. Debe leerse atentamente y con oración. Algunos otros capítulos de la Biblia dan al lector una idea de la grandeza y la gloria de Dios, mientras que los serafines y querubines son miembros de distintos grupos de jerarquías y están envueltos en un velo de misterio. En la Biblia tienen una cosa en común: glorifican constantemente a Dios. Pero por más maravillosos que sean los seres angelicales y celestiales, palidecen en comparación con nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todos los poderes del cielo y de la tierra se inclinan en adoración santa y sin aliento. La adoración al maestro del coro, mientras se cantan las lecciones de la alianza, es un salmo de Asaf. Escúchanos, oh pastor de Israel, que conduces a José como a un rebaño, tú que estás sentado en el trono entre el resplandor de los querubines. Por favor, escucha, oh pastor de Israel, tú que pastoreas la descendencia de José como a rebaños. Oh Dios, Dios entronizado sobre los querubines, muestra tu radiante gloria. El Señor es Rey, tiemblen las naciones. Él se sienta en su trono entre querubines, que tiemble toda la tierra. La gloria de Dios no será negada, y cada ser celestial da testimonio vocal del esplendor de Dios en el tabernáculo en el desierto. Los diseños que representaban al querubín guardián formaban parte del propiciatorio, los cuales estaban hechos de oro. Los querubines hicieron más que proteger el lugar santísimo de Dios, de aquellos que no tenían derecho a estar allí, también garantizaron el derecho del sumo sacerdote a entrar al lugar santo con la sangre del pueblo, mediando con Dios. A él y solo a él se le permitió entrar al santuario interior del Señor por derecho de rescate y de acuerdo con el estatus de los creyentes. Todo verdadero hijo de Dios tiene ahora acceso directo, como un sacerdote creyente, a la presencia de Dios a través de Jesús. Los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos llegar con valentía gracias a la obra de Cristo en la cruz. El velo del templo se ha rasgado, como dice Pablo: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Además, Pedro os asegura que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que proclaméis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El santuario interior del trono de Dios está siempre abierto para aquellos que se arrepienten. Me liberé del pecado y confié en Cristo como Salvador.